tratamiento. Muy bien, ¿quién quiere empezar? ¿Por dónde? ¿Por dónde? A ver. Me llamo Carla Victoria Burga Martínez, me dicen Vicky, algunos. Tengo 17 años. Me dio diabetes hace 6 años y me gusta cantar. Muy bien. Gracias, Claudia. ¿A quién eliges para siguiente? Carla. Lo que pasa es que tienes el nombre tapadito. Ya, a ver. Seguimos por este ladito de acá, por las damas. No, Diego. Ya. No, Diego. Ella elige. Ya yo. Carla elige. Ya. Carla elige. Diego. Ajá. Yo. Me llamo Diego. Creo que me conocen por medio de mi mamá, por la asociación, y la diabetes creo que la tengo desde hace 13 años, ¿no? Y ha sido toda una etapa de aprendizaje que creo que es lo más importante para saber llevarlo, ¿no? Ya que se desconoce bastante en nuestro país y más cuando toca vivir con eso desde niño, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, las cosas han andado cada vez mejor, entonces todo bien, ¿no? Gracias. Diego, no me comentaste cómo fueron los primeros síntomas. Primeros síntomas eran mucho cansancio, demasiada sed, el mismo hecho de que mi cuerpo no tenía cómo recibir lo que yo ingería de comida, hacía que me debilite, no me daba cuenta, entonces yo como niño racionaba ante los adultos, tengo sed, entonces más en verano además era como que ok, toma para una Inca Cola o mire preparado jugo de piña, etc. de cosas, y yo a eso adicionalmente le agregaba azúcar en demasía, entonces y no le sentía el sabor azucarado, la verdad, no era como que un punto, pues está casi a la mitad de azúcar y sí, era como medio incómodo, pues porque todos los días, en realidad un cuerpo humano no puede resistir 1 o 2 días sin insulina, entonces era como una batalla, pues, ¿no? En donde uno empieza a usar las reservas de glucosa como del hígado, de los músculos, de la grasa, por eso es que la persona va adelgazando, ¿no? Y de pronto un día ya es como de que comienzas a colapsar y te llevan de emergencia, que es lo que suele pasar a casi todos cuando debutan, ¿no? ¿Tú llegaste de Van, emergencia? claro, de emergencia, de frente a la clínica a ver qué tienen, ¿no? Claro. Porque no te duermas en el taxi, ¿no? Te duermas, medio complicado, pero es parte de, pues, ¿no? Porque aún no estamos al nivel de una sociedad más concientizada, informada, ¿no? Que pueda detectar los síntomas en un inicio y saber qué hacer antes de que caiga en ese precoma, ¿no? Claro. Muy bien, Renzo. No, Diego. ¿A quién quieres dar la palabra? Aquí a mi compañera. Hola, mi nombre es Cindy, tengo 21 años y debuté hace más de 4 años. Lo que me gusta hacer es ir al cine, es una de mis pasiones. Cindy, ¿cómo así se te detectó la diabetes? ¿Cómo debuté? No sé, lo mío fue un poco extraño porque yo comencé vomitando todo lo que comía. Entonces me adelgacé como 10 kilos en 5 días. ¿Y a pensar que de repente eras bulímica o algo? No lo pensé porque no era eso de querer adelgazar ni nada de eso. Solo comencé vomitando todo lo que comía y también comencé a tomar bastante líquidos. Pero para eso mi papá es diabético. Pero nunca se nos puso en la cabeza a nadie que yo iba a debutar con la diabetes. Y fui 2 veces al seguro y una vez a un doctor particular. Y los 3 me dijeron que era gastritis y me dieron lo que era para calmarlo del estómago, el ardor. Es un líquido así, no me acuerdo, como suero, Sí, como el dulce.
y me daban, Peor. sí, No, me sí, daban sí, peor. feo. Y hasta que ya el último día, tanto era que mi cuerpo no se podía levantar, que estaba desmayándome en el baño. Y como que ya no resistía, ya me acuerdo que grité como loca que me caí en el water, porque yo vomitaba todo lo que comía. Y ya no tenía ni siquiera que vomitar, vomitaba ya solo los ácidos. Sí, entonces ahí recién me llevaron de emergencia y seguían diciendo que era gastritis. Y al final ya uno de los doctores, mi mamá le dijo que era de herencia diabética. Diabetes porque la herencia de mi papá es muy grande. En toda su familia casi tiene diabetes. Entonces, sí, mi papá sí, tipo 1. Entonces ahí ya entré con más de 600 y pasé a cuidados intensivos porque estuve ya con el precoma diabético. ¿Ah, sí? ¿Y en qué año estuviste con el precoma? Eso fue hace... Me acuerdo que fue el 10 de julio de hace 4 años. Recién. Sí, es casi pronto. Estoy aprendiendo un poco de todo eso. Bueno, es una bendición que estés acá con nosotros. Sí. Gracias. ¿A quién quieres dar la palabra, Cindy? Ah, calla. Bien. Ya, yo me llamo Jacqueline Jiménez Rengifo, tengo 35 años. Con la diabetes tengo desde los 12, me imagino que son 22 o 23 años con la diabetes. Tipo 1. Me gusta la danza. ¿Cómo debuté? Bueno, desde los 11 años yo bajé de peso así de manera brusca y tenía mucha sed, no podía calmar la sed. Incluso me levantaba por las tomabas noches. al día de agua? Más de 2 litros, más 3, 4 litros. Y sentía que no me saciaba la sed. Más o menos estuve casi así como medio año. Y notaban que había bajado de peso y aparte que me sentía muy cansada, tenía mucho sueño, mucho cansancio y a la vez tenía debilidad. A pesar que comía, igual me sentía fatigada y débil, ¿no? La sed y el cansancio son dos factores que Siempre relacionados están con presentes diabetes, en la ¿no? diabetes. Entonces, como era la época de colegio, llegó un momento en que me dio una especie de infección urinaria. Y es ahí donde ya me llevan a un médico cerca a mi casa, que era del seguro. Y con los síntomas que yo le planteé al doctor, él de frente me dijo, tienes diabetes, pero hay que descartar con un análisis de sangre. Entonces, para ello ya mis papás tenían seguro y mi mamá fue la que me llevó. Sin embargo, el médico de ahí dijo que estaba equivocado porque no puede ser que yo tan joven tenga diabetes. Pero insistimos, porque no me quería dar incluso los análisis, no me quería dar la orden. Insistimos que por favor, de todas maneras, me hagan la prueba de glucosa. Cuando ya me hicieron la prueba de glucosa, ahí donde tengo más o menos 300 de glucosa, más o menos. Ya de ahí comencé a hacer el tratamiento, me derivaron a la especialidad que es endocrinología, porque primero fue medicina general. Y es ahí donde ya me explicaron, los mismos médicos especialistas me explicaron, recibí charlas, apenas me enteré de la enfermedad, recibí bastantes charlas. Me enseñaron a aplicarme la insulina, me enseñaron qué es lo que debería comer, me dijeron, por ejemplo, las hipoglicemias, qué es lo que debía hacer y todo lo demás, ¿no? Entonces desde ahí comencé a tomar ya conciencia. Te enseñan cosas en que de repente la misma experiencia de vida te la muestra, ¿no? Entonces poco a poco he ido aprendiendo un poco más, muy aparte de las charlas que he recibido, ¿no? Por la propia experiencia en este caso. Muy bien, gracias, Jacqueline. Bueno, Tengo 60 años, hace aproximadamente 15 años, problemas de adulta de tipo 2. Mi abuela fue diabética. Mi debut no fue muy tanto como lo que han contado, porque era tipo 2 y como ya más o menos sabía algo de esto, y bueno, sí sentí, no tanto como cansancio, fue un agotamiento total. Y sí, es casi lo mismo de... Entonces fui al médico que en ese entonces había estado tratando a mi abuela, pero
Ya mi abuela había fallecido, pero el médico había quedado, entonces bueno, no fue muy... Tiene un médico privado. Sí, donde va sí, de cáncer. inicialmente sí. Ujú. Eso fue todo. ¿Y ella hace cuánto tiempo se le diagnosticó, perdón? Más o menos 15 años. 15 años. Ujú. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por su introducción. Todas sus experiencias contribuyen demasiado porque la conclusión que uno llega es que la diabetes no es preventiva, sino al contrario, es sintomática. Uno tiene los síntomas, incluso aún los médicos no te dicen que tienes diabetes, porque ni siquiera lo sospechan. Tiene que pasar situaciones de emergencia para que ahí uno recién se le diagnostique diabetes, ¿no es cierto? Que bueno fuera si hubiera un centro o alguna clínica o especialistas que estén especializados en diabetes y sea de conocimiento público, que todo el mundo sepa sobre qué es la diabetes en sí. Yo que tengo 30 años y tengo familiares con diabetes, nunca me había puesto a investigar tanto. Recién ahora, con esa investigación que estoy haciendo, me estoy dando cuenta más o menos de cómo es la situación y que debería cuidarme también. Muy bien, entonces quiero que ustedes me digan ahora si conocen alguna clínica o un centro especializado donde se trate de manera exclusiva la diabetes y sobrepeso. ¿Conocen alguna? ¿Tienen en mente? No, solo sobre diabetes. Por otro lado, ¿qué clínicas ustedes conocen que se esté dando tratamiento de diabetes? No exclusivamente, sino aparte de todos los servicios que ofrece, todas las especialidades que tiene, está dentro de endocrinología, por ejemplo. Como que aparte de poder pedir cita en endocrinología, tienen un programa o algo así. ¿De repente escucharon alguna clínica, por ejemplo, Ricardo Palma, o dónde se atienden ustedes, endocrinología? No me acuerdo el nombre de la clínica exactamente, pero mi papá se ha atendido con una doctora que queda por la Javier Prado, que es muy buena, y gracias a ella yo dejé de usar la insulina. ¿Sí? Sí, porque yo debuté con insulina, pero me dijeron que me iba a quedar con insulina siempre. Pero ella comenzó poco a poco como que tratando de que la metformina hiciera efecto en mí, por así decirlo. Sí, porque yo actualmente uso la metformina y he seguido el tratamiento. La doctora es un poco cara para ir, pero de vez en cuando, ¿no? Mi papá me paga aunque sea una vez al año, 2 veces al año y es muy buena y hasta tú la llamas por teléfono y te atiende en cualquier hora. ¿Por dónde queda la clínica? ¿Por Cruz del Sur? No, es Javier Prado con Miraflores, creo, no me acuerdo muy bien. Ricardo Palma. No es la Ricardo Javier Palma, Prado, es perdón. mucho más abajo. Es la Pero clínica la Javier doctora Prado. se llama Irano. Ajá. Ella trabaja en el hospital militar, la Sí, doctora Irano. también trabaja. La doctora Irano, que nos invitó al hospital militar aquella vez que fuimos. También trabaja. Hay una clínica que está cerca llegando a la avenida Arequipa, que es la clínica Javier Prado. De repente No, esa. no es la Javier Prado, es otra chica. ¿Puedo? La San Felipe también no tiene endocrinología. Sí, también tiene la clínica San La Felipe. Internacional. La clínica donde debutó Diego fue la clínica San José. Llamaron a la doctora Ríos, que esta doctora es una de las endocrinólogas ya un poco más antiguas, por decirlo así, en la experiencia, y ella atiende también en el hospital Carrión, que pertenece al Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Quiero acotar algo para que quede como enseñanza ante todos, ¿no? Hay algo que ha referido Cindy. Mira, tú como monitora, Carla, y bueno, los tres chicos, ¿no? Acá, que son monitores de Adina, Perú. Ella dice que la doctora hizo lo imposible porque ella dejara la insulina. Eso no lo pudieras decir dentro de lo que es, por ejemplo, las especialidades, porque estarías falta de conocimiento, querida Cindy. Y esto es bueno acotarlo porque todos estamos para aprender. Lo que pasa es que tú eres una paciente con diabetes 2. Claro, Tus mismas características hacen, pero por tu edad, ¿no? Tuviste que usar insulina porque cabe la posibilidad de que con las defensas bajas tú tiendas a tu cuerpo, ¿no? Sea más propenso a que haya, que con ese tiempo que se estaba ya manifestando la enfermedad, te quedes sin el total de insulina.
¿verdad? Pero como tipo 2, ¿no? Tú vuelves a tener el mismo peso, ¿no? No lo que pasa con el tipo 1 en sí. Entonces las características tuyas están dadas por el factor genético. Entonces el factor genético es el que realmente, si jalamos la palabra ayuda, ayudó, por decirlo así, a que luego no tengas que usar insulina porque el tipo 2 realmente, ¿verdad, chicos? No tiende a usar insulina en lo completo, porque el tipo 2, a diferencia del tipo 1, siempre le queda algo de insulina en su páncreas, ¿cierto, chicos? Porque la diabetes tipo 1, a comparación de la tipo 2, no da por cuestión genética. Y eso que quede bien claro, porque aún algunos médicos, y por ahí de repente también la doctora Irano, ¿no? Cometen errores de no enseñar a sus pacientes. E inclusive eso se ve en los congresos internacionales, como el mismo médico peruano, ¿no? Comete el error de no dar la diferencia. En el tipo 2 es genético, ¿verdad? Y en el tipo 1 se da porque las células beta son destruidas por su mismo cuerpo, entonces se llama autoinmune, ¿verdad, chicos? ¿Sí? ¿Están recordando? Entonces, obviamente, las destruyen y no va a haber quien mande información al páncreas para que desarrolle insulina, ¿no? Entonces, al no desarrollar insulina es porque no hay célula beta. Pero ¿qué pasa en el tipo 2? En el tipo 2 no destruye célula beta. Lo que pasa es que la genética hace, ¿no?, que hagan resistencia a la insulina y en algunos momentos se crea o que no la tienes o que sí tienes la diabetes. Y como te vas a bajar de peso y vas a bajar autodefensas, de hecho vas a jalar energía y te vas a quedar con un porcentaje menor de insulina, pero no te quedas con el total. Entonces cabe la aclaración de la diferencia, porque no puedes decir nuevamente eso. Entonces la doctora Irán ahorita le doy un premio Nobel de la medicina, ¿verdad? Claro. ¿No? Porque ayudó a un paciente peruano Pero a que ya no comparación use de lo que me insulina. habían, o sea, de cuando yo salí del hospital y no me explicaron nada en el seguro. Claro. Perfecto. Y ahí tomo tu palabra, porque ya ves, porque no se da en nuestro país una educación adecuada y constante, es que caemos en estas falsas informaciones. Imagínate, ¿no? Si acá estamos para dos cosas importantes, para educarnos, para apoyarnos, ¿no? Y para sobrellevar el que cortemos errores. Porque si ella se va con ese error, si Diego y Carla y la señora Burga, y aquí las especialistas, estamos mal, ¿verdad? Pero por eso la aclaración dada, porque por algo tenemos que educarnos, ¿cierto? Entonces, no, eso no vas a volver a decirlo. Simplemente, ¿no? Por mi edad, tuve, ¿no?, que usar en un inicio insulina para recuperarme, pero de hecho afloró tu diabetes por tu genética, porque tu papá, y como tú dices, ¿no?, ¿qué mencionó? Que su herencia es grande, ¿no? Que todos. Entonces, cabe también la posibilidad de que de repente tu hermano, tu hermana, si tienes, también desarrollen la diabetes, si es que no se cuidan, ¿no? Y de hecho, de repente en tercera edad o pasado los 50. Tengo conocimiento que el promedio de herencia de heredar la diabetes tipo 2 en los hijos es del 30%. Claro, ¿no? Si es que no se da del 50. ¿Se acuerdan, chicos? Cuando hay herencia de padres, mira, se da que una sola persona dentro de lo que es el ámbito familiar tenga diabetes, para que todo el otro nexo familiar, ¿no?, todos pasen a ser pacientes de riesgo, ¿sí? Uno de esas personas va a ser la que va a desarrollar la diabetes, sí o sí. Más aún se van a juntar, ¿quiénes? Los que no se cuidan, los que se engordan. Tú en esa época que bajas los 10 kilos, no tenías el peso que tienes ahora de repente, tenías mucho más peso. No, Pues sí. yo te he conocido más voluminosa, ¿verdad? Entonces, a comparación de ellos, ¿ya? En el tipo 1 es bien difícil que se haya dado porque eran obesos o gorditos, ¿verdad? ¿Sí? Eran un peso normal, por llamarlo,
Y más aún bajaron mucho más de peso. Por eso que el tipo 1 es más crítico. Porque el tipo 1 entra en coma y no puede regresar. ¿Se dan cuenta, no? Eso no quiere decir que el tipo 2 no se cuide, ¿verdad? Todos caen en un mismo riesgo. Pero la diferencia quedó clara. Perfecto. Muchas gracias, señora Irina, por su acotación. Sigamos con la reunión. Muy bien. Ya que no hemos identificado alguna clínica donde se esté dando el tratamiento para la diabetes, que no sea no solo especializada,